Hola, muy buenos días. Estamos ahora entrevistando al doctor Santiago Nieto. Doctor Santiago, muchísimas gracias por venir al Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Esta entrevista es por parte de la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales y en particular para la clase de Ciudadanía. En primera instancia, doctor, usted mencionó en la conferencia muchos ejemplos. Nos gustó muchísimo la conferencia porque se fue a detalles que nosotros queríamos escuchar de primera mano. Entonces, con base en eso vamos a hacer algunas preguntas. En primera instancia, ¿cree que las instituciones electorales de México vayan por buen camino? Yo creo que sí. Sin embargo, hay que elevar el nivel de exigencia a las autoridades electorales. Creo que el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales están desarrollando bien su función. En este momento de capacitación de los funcionarios en las mesas directivas de casilla, van a tener que capacitar a más de 1.200.000 ciudadanos para poder ejercer las funciones en esta casilla única a nivel federal y locales. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha tenido algunas sentencias que en realidad están apoyando poco a que tengamos una elección con mayor equidad. Al haber suprimido, a partir de una revocación del acuerdo de cancha pareja o del acuerdo sobre los programas de naturaleza social, están generando condiciones de inequidad en la contienda electoral a partir de interpretaciones de corte gramatical. Inclusive tuvieron una sentencia recientemente que impide que los ciudadanos en las mesas directivas de casilla puedan acomodar las boletas electorales en donde se haya equivocado un ciudadano a depositarlas en una urna diferente, y esto va a impedir que podamos tener resultados electorales rápidos por parte del Instituto Nacional Electoral. Están viendo salidas en este momento para que a las 11 de la noche podamos tener resultados de la elección presidencial, que es la elección más importante de todas las que están en juego, pero que también sería importante que pudiéramos tener resultados oportunos de las 9 elecciones de gobernador y de jefe de gobierno que vamos a desarrollar en 2018. Yo creo que hay que confiar en las instituciones electorales. Una democracia requiere forzosamente de instituciones. No bastan las voluntades, es importante los diseños institucionales y es importante que confiemos en la institucionalidad electoral. Pero claro, siempre elevando el nivel de exigencia cuando cometen algún tipo de error o de desviación en sus funciones. Claro. ¿Y por qué sigue habiendo altos niveles de corrupción y actos ilegales electorales en la campaña? Es una gran pregunta, porque tiene que ver con la impunidad. Es decir, en el análisis de costo-beneficio a los partidos políticos les sale mucho más barato pagar las multas al Instituto Nacional Electoral por algún tipo de irregularidad administrativa, y saben que en el ámbito de lo penal la FEPADE o las fiscalías electorales locales no cuentan con los recursos suficientes para poder enfrentar este problema. Recordemos que desde la reforma de 2014 se mandató que las 32 entidades federativas debían tener una fiscalía electoral local. En este momento solamente 22 tienen fiscalías electorales, 10 no, y de esas 22 entidades tenemos fiscalías que son unipersonales, solamente tienen al fiscal para desarrollar las funciones. Esto es absolutamente contrario a la idea de que una institucionalidad sólida pueda combatir de forma eficaz los delitos electorales. Por ello creo que el desencanto que hay por la democracia, en los altos niveles de corrupción, están relacionados con esto, con la impunidad por parte de los grandes actores políticos. Un poco lo que recordaba sobre el asunto de Brasil y Perú. ¿Por qué Brasil y Perú están por encima de nosotros 40 puntos en la escala del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional? La razón es muy sencilla. Ellos sí combatieron a fondo en la corrupción del caso Odebrecht y nosotros no. Claro. Y hablando de ese tema de la impunidad, ¿cómo se puede fortalecer las instituciones para evitar el condicionamiento de los programas sociales de lo que usted hablaba, de la compra de votos, del manejo ilícito de recursos para las campañas? Yo creo que eso es eso forma parte de lo que tendrá que reformarse para 2019 la legislación electoral. Necesitamos, que las contralorías sociales de Sedesol funcionen de mejor forma, que haya un programa de blindaje electoral permanente, que la observación electoral deje de estar viendo qué pasa en las casas, no solamente vea lo que pasa en las casas el día de la jornada electoral, porque ahí realmente yo creo que los votos se cuentan de forma adecuada. El problema es cómo llegan los votos a las urnas, y los votos llegan a las urnas alterados a partir del conocimiento de programas sociales y la compra de votos. Por ello es importante que la observación electoral abarque tiempos mayores solamente a la jornada electoral. Necesitamos mayores recursos para las fiscalías locales,
necesitamos también que haya una mayor presencia de medios de comunicación en la discusión pública respecto al uso discrecional de los programas sociales. Recientemente se ha detectado que más de 1.200 millones de pesos fueron desviados para las campañas electorales en 2015 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y SEDATU, encabezadas ambas por Rosario Robles. Y esto implica la necesidad de ejercer la acción penal, de destituir a este tipo de funcionarios que lo que hacen es utilizar sus espacios públicos para beneficiar a sus partidos. Creo que lo importante en el ejercicio gubernamental es la neutralidad. No, para que una campaña electoral sea sana, requiere que los gobiernos actúen de manera neutral y no busquen posicionar a sus candidatos a los cargos de elección popular. Otro problema grave es el dinero ilícito privado que entra a las campañas por parte del crimen organizado. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para evitar que esto suceda? La Unidad Técnica de Fiscalización del INE está detectando los gastos. Sin embargo, hay dos problemas. Uno, el tiempo. Es muy corto el tiempo que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización para poder detectar el financiamiento ilícito. Por ponerles un ejemplo, Pemex Gate o amigos de Fox, que significaron las multas más grandes de la historia sobre financiamiento ilícito de las campañas, fueron investigaciones que duraron 3 años. Con la reforma de 2014 se empató la fiscalización con la calificación de las elecciones, y esto significa que el INE tiene escasos 3 o 4 meses para desarrollar todo el proceso de investigación y quedan muchas cosas fuera. ¿Qué estamos viendo? En determinadas regiones el financiamiento ilícito a las campañas electorales está vinculado no con los gobiernos locales, no con los senadores, sino básicamente con las presidencias municipales. El crimen organizado lo que está buscando es financiar las presidencias municipales para efecto de tener un control territorial. Estamos viendo en la zona norte de Veracruz, Tamaulipas, pero zonas también de Michoacán y de Chihuahua encontramos esta misma problemática. Coahuila inclusive, y el problema tiene que ver con que se utilizan los montos de financiamiento privado para financiar las campañas electorales. Creo que una de las salidas podría ser eliminar el financiamiento privado y dejar solamente financiamiento público, que es mucho más fácil de darle seguimiento. Y segundo, el tema tendría que ser con generar una red con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el Sistema de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, para ir detectando sobre todo los movimientos en el sistema bancario de flujos de depósitos en efectivo, que son los mecanismos con los cuales se empiezan a desarrollar el financiamiento ilícito en las campañas. La otra parte tendrá que ver los gastos no reportados. Si se empiezan a ver espectaculares pagados en efectivo, si se empieza a ver la contratación con medios de comunicación de forma desproporcionada o descontextualizada, entonces estaremos en el riesgo de que haya financiamiento ilícito en las campañas electorales. Un tema que a nosotros nos interesa mucho es el caso de Odebrecht. Quería saber si le puedo preguntar al respecto. Sabemos que ese fue uno de los grandes escándalos de este gobierno federal, porque implica que empresas de otros países tengan una influencia directa en las campañas de México. Entonces, en este caso en concreto, ¿usted cómo lo podría describir? ¿Es un caso que se da muchas veces? ¿Qué se hizo para opacarlo y para que no tuviera un impacto mediático o no tuviera un impacto más allá, como pasó en otros países? ¿Qué otros funcionarios fueron procesados? Algunos están en la cárcel. ¿Por qué en México no pasó nada? ¿Por qué no pasa nada aquí? Odebrecht es un caso global de financiamiento ilícito de las campañas electorales. Más o menos el modus operandi tenía que ver con que se pagaba a funcionarios, sobre todo de las compañías petroleras, pero en general funcionarios vinculados a las campañas electorales. Y sucedió en Perú, sucedió en Brasil, sucedió en Argentina, hubo casos en Colombia, hubo casos en El Salvador y México, por supuesto. Los depósitos son depósitos que se generan en cuentas en Suiza, donde Odebrecht Brasil depositaba directamente en Suiza a cuentas generadas de empresas en Islas Caimán o en Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas tenían relación con Odebrecht México o con algunas otras empresas en el ámbito de México vinculadas con la clase política. Entonces, se habían detectado 4 contratos, había por un monto de $10 millones de esos 4 contratos, después aparecieron 43 en total, lo cual implicaría que los montos fueron mucho mayores a los $10 millones que
hasta ese momento se habían detectado. El asunto está relacionado con esta red de corrupción. El señor Lozoya recibía las transferencias y son transferencias que se dieron del 2010 al 2016 inclusive. Por tanto, el proceso electoral en 2015 pudo también estar contaminado por financiamiento de naturaleza ilícita de las campañas. ¿Qué sucede con el financiamiento ilícito? Al final generan condiciones de inequidad en la contienda electoral. Y bueno, ¿qué pasó en México? Un poco me han dicho que bueno, en varios países cayeron vicepresidentes y presidentes. Pues en México cayeron un procurador y un fiscal. Es decir, el Procurador General de la República, al momento, el doctor Cervantes, al momento de renunciar, plantea en su escrito de renuncia que ha terminado la investigación de corrupción más importante de América Latina, no puede ser otra más que Odebrecht, y en el caso de la FEPADE, una de las razones de mi remoción fue precisamente el estar investigando el financiamiento ilícito en esas campañas, en la campaña de 2012 y 2015. 2012 hay que decirlo, ya estaba prescrito en términos de la ley, pero 2015 no. Y es una conducta que en este momento todavía está vigente y que prescribirán hasta 2022 en el caso de cohecho y hasta 2024 en el caso de financiamiento ilícito a las campañas electorales. Cambiando de tema, enfocándonos en todos los temas que nos ha mencionado, ¿cuál es entonces el reto mayor que tiene la autoridad electoral para garantizar unas elecciones limpias? Sabiendo todo lo que nos comenta, todo lo que ha mencionado en la conferencia, de tantos ejemplos que tenemos de la cultura de la ilegalidad y de que no hay voluntad política por parte de ciertos sectores en el gobierno federal o bien de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se necesita hacer? Yo creo que, a ver, lo más importante que tiene que desarrollar una autoridad electoral es generar confianza. Yo creo que lo estamos haciendo en este momento. Todas las autoridades electorales, la academia, en mi caso desde la academia, las autoridades electorales están trabajando para efecto de generar confianza a la ciudadanía, de que el voto va a ser contado de una forma adecuada por parte de las autoridades administrativas, que los tribunales tendrán que defender los derechos, tendrán que declarar la nulidad de las elecciones en el momento en que se hayan violado los principios constitucionales, y creo que también es importante decir que las fiscalías tendrán que desarrollar su función. Creo que la forma más importante o la mejor forma para dar confianza es actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y actuar con autonomía. Va a ser importante que las autoridades no solamente aparezcan en el discurso como autónomas, sino que en la realidad se muestren como tales, para efecto que la ciudadanía sepa que puede contar con que su voto va a ser contado de forma adecuada, sin ningún tipo de sesgo de naturaleza política. Desde el año 1997 tenemos gobiernos divididos, desde el año 2000 llegamos a la alternancia, hemos tenido 2 alternancias sin derramamiento de sangre, las instituciones se han ido perfeccionando, actualizando, el INE, los tribunales, los OPLES, y yo creo que tenemos que hacer una apuesta por eso. La autoridad y por supuesto la ciudadanía, los medios de comunicación y la academia tenemos que estar muy atentos a que no se generen condiciones de inequidad en la contienda electoral y a señalar los errores que puedan cometer las autoridades para elevar el nivel de exigencia y que tengamos un mejor proceso. Excelente. Ya para terminar, la última pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Aumentar el castigo por delito electoral o aumentar la probabilidad de atrapar al que comete el delito? Sí, es muy importante la eficacia del sistema, es decir, subir las penas no necesariamente nos va a traer un buen resultado en el ámbito de cualquier tipo de tipo penal. Yo he planteado que era relevante, lo considero así, que en el caso de peculado electoral, cuando hay una red de corrupción de funcionarios, el delito sea considerado como grave a nivel constitucional para que las personas no puedan obtener prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esto per se no va a impactar directamente en que disminuya el peculado electoral. La mejor forma de que disminuya el peculado electoral es que se ejerza la acción penal en contra de altos funcionarios relacionados con este tipo de conductas. Y eso implica eficacia del sistema, implica tener mejores probabilidades de detener a las personas que han infringido las normas básicas del derecho penal electoral. Esa creo que es la parte central. Los sistemas penales se vuelven más eficaces y cumplen mejor su cometido, no elevando las penas, sino cumpliendo su finalidad, que es el ejercicio de la acción penal. La prevención del delito es importante, pero si no va acompañado de efectos de correctivos, de ejercicios de la acción penal, entonces va a ser insuficiente para combatir los niveles de impunidad que tenemos en el país.
Excelente. Pues de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Realmente para todos fue muy interesante saber a detalle los casos de los que usted nos vino a hablar. Muchas gracias por recibir la invitación de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno aquí en el TEC de Monterrey. Usted siempre es bienvenido aquí, lo estaremos esperando para otras ocasiones. Y pues muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Estaremos muy pendientes para siguientes entrevistas y demás. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.